Y cuando nos despedíamos cuando terminábamos con el bloque de la gente del Hotel Anselmo, te hablaba que nuestro próximo invitado ya estaba en los estudios, lo vamos a presentar, Andrés Papático de la bodega Guapiza, bueno, pero mucho más allá de la bodega. Andrés, gracias por venirte aquí a traer el frío patagónico, la ola del frío, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Sí, traje mucho frío, aunque casualmente Viedma fue el único, uno de los pocos lugares en la Patagonia en estos días donde hubo nevadas, el único lugar donde no nevó. No nevó, mirá. Granizó ahí medio cerquita, pero todavía no nieve. O sea que dentro de todo fue lo más suave. No, está bien. Bueno, la hora polar, la hora del frío, Sí. está en todo nuestro país, digamos, o casi todo nuestro país. Andrés, bueno, gracias por venir hasta el estudio. Cuando nos encontramos yo no pude observar ni degustar el vino de la cava Gracias. submarina. Lo hago la aclaración, señora, señor, porque él me decía, me aclaraba, no es una cava subterránea, es una cava submarina. Lo que tienen allí en la Patagonia, él nos va a explicar en dónde, cuál es el proceso, pero quiero, vos estás a arrancar con el tema que yo te decía de los portugueses, que es un dato interesante para la gente que va a la comarca, Patagones, Viedma, porque entiendo, y me anoté, ahora ya lo conozco, pero no tenía esa historia tan profunda que es que hubo... ¿Le podemos llamar guerra o batallas entre Claro, sí. los brasileros o portugueses? Sí. Portugueses y Era los Brasil argentinos? cuando pertenecía al Al imperio portugués. Claro, exactamente. Correcto. Contanos Sí, un poquito cómo se da eso. No quiero que hagas las veces de historiador, pero hay vestigios, hay cosas que se pueden ver, que la gente puede ver. Siempre digo que los que hacemos turismo Eh, tenemos un gran océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. sí, Así no, que por supuesto, hay sí. que abarcar un poquito de todo y uno a veces es un poco guía, un poco técnico. Pero sí, la comarca de Viedma y Carmen de Patagones fue sede de hechos muy importantes que no solamente nos marcaron a nosotros como ciudadanos de esta bella comarca, sino también al país. O sea, por ejemplo, hubo un presidente, Raúl Alfonsín, que quiso trasladar la capital. A Viedma, sí. Viedma y Carmen de Patagones fueron la primera población que la corona española funda en la Patagonia, y políticamente hablando la Patagonia nace desde Viedma. De hecho, el aniversario de la Patagonia es el día que se declara Viedma como capital de la Patagonia, cuando mirá. existía como territorio político. Hoy en día ya no existe, es una región geográfica, ¿no? Compuesta por todas las provincias que ya conocemos. Y uno de esos hechos, hay una gran cantidad de hechos, pero uno de los más importantes fue la guerra contra el Imperio de Brasil, 1827. Es decir, en aquel momento cuando nosotros, o sea, las Provincias Unidas del Río de la Plata se disputaban con el Brasil, la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, en ese momento lo que hace Brasil es bloquear el puerto de Buenos Aires, o sea, el Río de la Plata. Sí, sí. Y entonces en ese momento el único puerto que quedó operativo era el de Carmen de Patagones, que era el segundo más importante de la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Las Provincias Unidas del Río de la Plata trasladan toda su base de operaciones a Patagones, y ahí empezaron a surgir los barcos corsarios, que empezaron a capturar buques brasileros. Entonces Brasil en un momento se enojó tanto. Hubo un buque de un corsario que llegó a capturar 30 buques brasileños en un mes. Mirá vos. Y todos los llevaban a Patagones. Entonces, a partir de ahí lo que hace Brasil es decir, bueno, vamos a invadir este lugar, vamos a invadir Carmen de Patagones y lo vamos a tomar. Imagínense que en ese momento en Viedma y Patagones vivían alrededor de 900 civiles. O sea, docentes, niños, menores, Sí. algún que otro policía, que las Fuerzas Armadas que habían eran Una milicia. una milicia chiquitita, pero era lo peorcito, a los que mandaban de castigo al sur. O sea, desembarcaron 600 militares del Imperio de Brasil. O sea, imagínense que prácticamente la misma cantidad de personas, con la diferencia de que unos estaban armados hasta los dientes, claro, y el otro... y los otros, nada. Y sin embargo, por eso siempre decimos que la gente cree que lo más interesante es, le ganamos una guerra al Imperio de Brasil, y como trofeo de guerra tenemos 2 banderas que están en la iglesia de Carmen de Patagones. Esto es impresionante, pero lo impresionante fue que una población civil en igualdad de condiciones le ganó a un imperio entero que estaba armado, y le ganaron bien. Bueno, y de ahí que, como digo, hay 2 banderas en la iglesia de Carmen de Patagones que se pueden visitar libremente, y hasta el día de hoy Brasil reclama esas banderas. Hay monumentos en Brasil, en Río de Janeiro, donde no están las banderas, y hay cartelitos que dicen: acá faltan banderas de nuestro imperio y yacen en Carmen de Patagones. Mirá a ese vos, nivel.
Bueno, Sí, sí. es interesante y eso se puede ver más allá de la iglesia donde Ujú. están las banderas. ¿Hay algún museo, hay vestigios de esos encuentros? Porque creo que Sí. eso se fue dando en una Se tierra que no está hoy, ¿no? Totalmente. Bueno, se puede visitar la iglesia de Carmen de Patagones, donde están las dos banderas que quedan. O sea, se habían capturado 7 y 5 se prendieron fuego en un incendio en una capillita que existía en su momento. Y se puede visitar también el Museo de Manosi, muy recomendable, donde está, bueno, hay ilustraciones, imágenes, está toda la guerra contra el Imperio de Brasil. Está la historia del comandante Luis Piedrabuena, este gran navegante Sí, al cual sí. le debemos que la Patagonia en buena parte sea argentina. Sus restos yacen en la iglesia de Patagones, Mirá muy, vos. muy pegados a donde están las banderas. Ajá. Y bueno, además en este Museo de Manosi también están las cuevas Maragatas, porque pensemos que la población que fundó Viedma y Carmen de Patagones eran españoles, maragatos, gallegos también en buena parte, que tuvieron que hacer cuevas y vivir ahí, porque les habían prometido casas y finalmente no había No la había nada, nada. la nada misma. Así Es que raro, bueno, nuestra historia es raro. sí, sí, sí. Pero bueno, sí, es muy recomendable tanto el Museo de Manosi en Carmen de Patagones como la iglesia y muchos otros lugares más, ¿no? Pero vos me Perfecto. preguntás por un museo en concreto, Sí, es el sí. Museo de Manosi. Me sorprendió sobremanera eso que leí, que vi. Digo, mirá vos, el grueso de la gente no lo conoce este tema. Y yo estoy es seguro verdad. que va mucha gente a Sí. la comarca, pues Carmen de Patagones, Viedma, Ujú. y ese detalle, salvo que se lo digan o contraten Sí. guías, pasa de largo. Sí, pasa de largo. Allá hay un historiador que fue durante muchos años el director del Museo de Manosi, que él tenía la siguiente hipótesis de por qué este hecho no es tan conocido. Primero porque es cierto que todo lo que ocurre fuera de la capital federal y estos lugares no se conoce mucho en general. Pero bueno, como les acabo de comentar, esta fue una guerra ganada Sí, sí. por civiles. No hay un San Claro. Martín, no hay un Belgrano, no hay un militar en una historia fuertemente marcada por Sí, sí. la milicia en la Argentina. No hay un héroe que vos digas, es este. Fue la población civil. Entonces, quizá eso provocó, pero es una hipótesis, que a lo mejor no se haga tan conocida, pero nada menos. O sea, y además, si hubiésemos perdido esa guerra, hoy estaríamos hablando de que toda la Patagonia o buena parte sería Claro, brasilera. Estaríamos claro, hablando por supuesto, portugués. portuguesa o brasilera. La verdad que es casi más meritorio que la vuelta de obligado, ¿no? Diríamos. Y es la gran comparación. Es la gran Pero comparación. cada hecho histórico tiene su análisis particular y no es para comparar, digamos, porque son hechos históricos Sí, y obvio. momentos distintos en Momentos que se di- dieron, inclusive armamento, un montón de cosas que porque ahí en lo que vos decís de la vuelta obligado había militares también ahí. Entonces, Claro, es una claro. Sí, cuestión sí, por eso totalmente decía el diferente. mérito, Acá- ¿no? Entre civiles y militares. Bueno, pero el hombre ha venido muy instruido, por lo que veo, estuvo bien. Aparte se puede hablar, pero sí, le voy a dar un dato de color de esto. Hay muchas Mm. cosas interesantes de cada uno de los hechos de nuestra comarca. Imagínense que en esta guerra vestían a los niños de militares para ponerlos sobre el perfil de la barda y simular un mayor ejército del que en Qué realidad bien. había. O sea, Ya. miren el nivel de... Y y a las podríamos mujeres, hablar. a las mujeres con palos y con cosas para que Simularan que eran simularan rifles. que fueran fusiles, sí, sí. Claro, es claro. asombroso, ¿eh? Te digo que Sí, la vamos verdad que a ir sí. a crear contenido, a grabar contenidos ahí. Pero Bien. salimos de Carmen de Patagones, cruzamos el puente Ujú. y llegamos a Viedma. Pero todavía nos vamos a quedar cruzando el puente Sí, porque sí. nos vamos a ir al cierre del bloque y después volvemos ya, cuando crucemos el puente, volvemos a lo que es Viedma y ahí arrancamos nuestro periplo. Y aquí estamos en Contexto Turístico, viajando por el mundo, y ahora nos vamos, o estamos en la Patagonia con Andrés Papático, que es el representante de la bodega Guapiza, una bodega muy particular allí en la Patagonia. Pero bueno, nuevamente gracias por estar aquí. Al contrario. Ahora contanos un poquito de esta bodega que ustedes tienen allí ¿en qué lugar? Bueno, la bodega está ubicada a 30 kilómetros de Viedma aproximadamente y hay para mí dos grandes particularidades que tiene esta bodega. Por un lado, es que es una bodega que tiene una cava submarina, fue la primer bodega en tener una cava submarina ubicada enfrente de las grutas en toda Sudamérica, ahora ya hay 2 o 3 más que tienen. Pero además es una bodega muy particular por el lugar donde está ubicada. Es decir, Argentina no estaba acostumbrada a tener bodegas importantes de jerarquía cerca de la costa atlántica patagónica, ¿sí? Entonces, bueno, Guapiza pertenece a un grupo que se llama Fincas Patagónicas, que ya lleva años elaborando vinos de gran jerarquía, como son la bodega Tapiz y la bodega Solo en Mendoza.
Y Patricia Ortiz, que es la dueña, decidió innovar en un terroir nuevo en el Valle Inferior del Río Negro, un lugar que supo... O sea, poca gente sabe que en 1935, creo que fue el año, se dictó una ley muy dictatorial que prohibió la producción de vinos en todo el país, menos en Cuyo. Por eso es que hoy tenemos esta imagen de que los vinos buenos parece que solamente vienen de altura. Bueno, no, se pueden hacer vinos en otros lugares. Y bueno, Patricia fue a probar suerte con Guapiza en Viedma, medio como que tirándose a la pileta a ver qué es lo que pasaba y el resultado Una fue aventurera, increíble. digamos. Sí, totalmente. Pero no, el vino ha sido increíble, o sea, es un vino que... ¿Qué cepas? Nosotros elaboramos Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Malbec y Cabernet Sauvignon. Esos varietales. Elaboramos también Brunot, pero por ahora no lo hemos sacado del mercado todavía. Y bueno, el vino rápidamente captó la atención de mucha gente, o sea, es un vino realmente que está muy bien. Y además, unos años después, o sea, la bodega nace en el 2015 y en el año 2019 comienza este proyecto de la cava submarina. Que claro, muy bien charlábamos recién que es una cava submarina y no subterránea, porque hay bodegas que tienen cava subterránea, Claro, es decir, correcto, entierran la botella estoy bien en la tierra. Nosotros colocamos la cava en el mar. Perdón, las botellas en la cava submarina en el mar. ¿Cómo es que lo hacemos? Al día de hoy el proyecto se hace de la siguiente manera. Nosotros no hacemos en bodega un cambio en la producción del vino. O sea, el vino se elabora de la misma manera, con el mismo objetivo, tiene paso por barrica, no es que el mar reemplaza la barrica. Correcto, sí. La diferencia está en que nosotros colocamos el vino en una botella más gruesa para resistir la presión. Tiene un grabado, porque si no una etiqueta normal no resistiría, es decir, desaparece con el tiempo. Y además le colocamos una cera en vez de un capuchón para evitar que ingrese oxígeno y agua salada, ¿sí? Y de esa manera el vino permanece evolucionándose, añejándose en las cavas. Estamos viendo las imágenes ahí. Ajá. La verdad que es espectacular. Bueno, y también una vez que degustaste o te tomaste el vino, depende cómo lo manifestemos, pero yo prefiero degustarlo. Después te queda la botella como una pieza para hacer alguna obra arquitectónica, digamos. Claro, exactamente, porque la botella sale así como se ve en el video, es decir, no la limpiamos. Bueno, hay mucha gente que cree muchas cosas en relación a la bodega. Hay gente que cree que tenemos toda la bodega y y la gente trabajando abajo. No, solamente la cava. Hay gente que cree que reemplazamos la barrica por la cava, no. Lo que sí... nosotros tenemos universidades que estudian las corrientes marinas en función de toda esa vida que se adhiere a la botella. Porque sí, efectivamente, Claro, después de 8 meses se adhiere toda la vida, los picoloros, se adhiere, bueno, un montón de cosas. Y bueno, y así es como sale es que se vende al público. Ahora, Andrés, en una caja y demás, ¿no? ahí entramos en la parte comercial, pero quería ver qué características le confiere al vino, al vino que ustedes comercializan, el permanecer ese tiempo en la cava submarina. Está estudiado ya desde hace muchos años y a raíz de los primeros proyectos de este tipo de cavas que nacieron en Europa, que el vino acelera su añejamiento. Es decir, 3 años en una cava normal equivalen a 8 meses debajo del agua. Esa es la razón por la cual la cava submarina existe. El por qué todavía no lo tenemos del todo claro, nadie, digamos. O sea, es algo que está en estudio. Sí. No, está bien, se termina. Hay gente que por ahí cree que es la presión, nosotros prácticamente lo tenemos descartado, o sea, porque la presión afecta, pero llega un punto en el que termina por ahí rompiendo la botella o metiendo el corcho muy para adentro y ya el vino se estropea. Hay una frecuencia de impacto de luz, porque no es la misma la luz que tenés en invierno que en verano, no es la misma la luz en simultáneo con marea baja que con marea alta. Y la temperatura también del agua, ¿no? La temperatura. Bueno, nosotros ahí en la cava submarina en concreto, yo les decía, la bodega está en Viedma y la cava submarina está en las grutas. En las grutas, si ustedes agarran un mapa, van a ver que al sur está todo lo que es Península Valdés y al norte está el propio camino de la costa de Río Negro, que es tan precioso. Entonces, ahí queda una gran porción de agua que queda como encajonado, es decir, no sigue corriendo como con la corriente fría de Malvinas, más mar afuera, entonces eso hace que conserve cierta temperatura, por eso siempre se dice que hay agua cálida, eso nos permite, bueno, llevar adelante este proceso de una manera correcta. Y además no corremos tanto riesgo con las sudestadas. Si nosotros colocamos la cava submarina en el Cóndor o un poco más a mar abierto, por ahí corremos el riesgo de que por ahí con alguna sudestada las jaulas desaparecen, que aún así igual ha pasado de que las jaulas se muevan, sí, es una lucha constante contra el mar. Y ese tiempo bajo el agua, esa cava submarina, vamos a decirlo bien,
¿Altera las características organolépticas del vino? Es decir, ¿altera sabor, altera la consistencia, el color, o es todo igual como han hecho comparativas? No, se mantiene el balance, o sea, no va a cambiar, está muy bien lo que vos definís, no va a cambiar el vino, es decir, no vamos a probar un vino diferente. Distinto que si no lo hubieses añejado Claro, en una cava. vamos a probar un añejamiento un poco más rápido, ¿no? Y por supuesto con unas notas minerales bastante marcadas que ya son propias del vino por el hecho de estar en un lugar oceánico. Claro, ¿sí? correcto. Pero lo que tenemos es eso, es un aceleramiento del tiempo de añejamiento. del tiempo de añejamiento. Claro, correcto. Bueno, mira, cuando vos vayas a la Patagonia, ahí a Viedma, arrancás por Viedma, te vas unos kilómetros, 30 kilómetros, tenés la cava submarina de la bodega Guapisa, podés comprarlo. ¿Dónde se compran estos vinos? Porque yo ahora me quiero comprar uno acá en el chino, no puedo. Tenés que ir a la Patagonia a disfrutarlo, a conocerlo y a comprarlo. La gente tiene que ir a Viedma, tiene que conocer, tiene que hacer la experiencia Guapisa, que es el recorrido por la bodega, que realmente nos ha ido muy bien. De hecho, hasta el día de hoy conservamos el Traveler's Choice Award, que es el premio que Trip otorga a las experiencias turísticas. Mira vos, qué bueno. Y después, opcionalmente, quienes quieren, se puede hacer el recorrido en la cava submarina, que se la puede conocer, digamos. El tema de la degustación estamos esperando porque como es un proyecto experimental, se hace muy sobre la fecha, hay que ver que tengamos en stock, okay. tener seguridad del mar. ¿Cómo es la producción? Igual, disculpa, me preguntaba si se la puede conseguir. La botella submarina es muy difícil de conseguir. Conviene directamente por ahí que nos escriban al Instagram de Bodega Guapisa o Viedma Experiencias, que es la agencia con la que hacemos este tipo de experiencias, y ahí por ahí los podemos contactar si es que queda alguna. Ahora ya no hay prácticamente. Y el vino común, también recomendamos que nos escriban, pero ya se encuentra cada vez con más frecuencia. Yo siempre que ando dando vueltas por Buenos Aires, veo algunos supermercados y vinotecas y cada vez en más ¿Cuál es la lugares marca lo del tienen. vino común? Guapisa. Guapisa. Sí. Bueno, así. si te encontrás en alguna vinería o algún chino que siempre están bien equipados con el tema de vino, bodegas Guapisa, ahí tenés una bodega patagónica para poder disfrutar de un vino patagónico, no el que tiene incrustaciones, no el que está en la cava submarina, y la tengo con la subterránea, ¿no? Quedó grabada la cava Me subterránea. me quedó grabado. Pero es interesante, importante. ¿Cómo repetimos, por favor, las redes o la página web para que la gente no solamente pueda ver aquí en Buenos Aires, sino que vaya a la Patagonia, que vaya a Viedma, y ese es un circuito interesante, que los atendés vos, los recepcionás vos o gente de tu equipo? Gente de mi equipo, sí, depende. Por lo general es gente de mi equipo porque nosotros también estamos haciendo un trabajo importante de difusión acá en Buenos Aires, pero sí, lo atiende el equipo maravillosamente bien y debo decir que resaltamos la gran calidad de la atención humana y personalizada, que es lo que por ahí se ha perdido en otras bodegas. Básicamente la página web para hacer la experiencia es www.viedmaexperiencias.com y los Instagram son Viedma Experiencias y o Bodega Guapisa. Ahí si quieren, incluso si quieren comprar el vino, nos pueden mandar un mensajito y preguntarnos, porque hay un listado que nosotros les podemos pasar en función del barrio donde te encuentres o la ciudad donde vivas, donde te puedes acercar. Pero no, por ahora no están estas botellas que han sido añejadas en la cava submarina. Algunas hay, lo que pasa es que imagínate que son 1500 botellas nada son más. piezas de colección. Claro, entonces ¿no? apenas salen a la venta se venden rápidamente, tienen otro valor, igual se venden. Y el vino común tampoco es tan masivo como otras bodegas más tradicionales. Entonces, me imagino. por eso recomendamos que nos escriban y nosotros ahí los vamos orientando. Y para tener una referencia, ¿de qué estamos hablando? Un valor de este vino añejado en la cava submarina. Y más o menos. Arriba de 10.000. Y depende del lugar donde lo quieras comprar. Porque, insisto, cada vinoteca por ahí lo pone a un lugar. Se lo compramos a la bodega directamente. De 150 a $200 para arriba. Ah, la pucha. Es una pieza de colección. Sí. Bueno, más o menos por ahí. Es una experiencia distinta. Es para un momento especial. Claro, es una experiencia distinta. Hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿vale eso la botella? ¿O está bueno? ¿O vale la pena? Sí, pero el proceso, la historia, todo. Yo siempre pienso, todo depende. A ver, las botellas estas están donde tenemos el avistaje de ballenas. Claro. Están las ballenas ahí abajo, están en el mismo lugar. Entonces, yo siempre digo, qué sé yo, para mucha gente sacarse con Messi es la foto de su vida y daría lo que sea. Claro. Y hay gente que le da lo mismo porque no le interesa el fútbol. Bueno, está en el gusto de cada uno.
Bien. Las ballenas no pasaron por ahí, ¿no? Pasan. ¿Pasan Sí, por sí, ahí? sí, pasan por ahí, sí. Están El ahí. vino no se lo toman, esto no, queda ahí. Puede estar degustando el vino mientras ve a las ballenas también, Nosotros ¿no? vamos a armar una excursión que es visitar la Ujú. bodega Guapisa y ir al lugar donde están las ballenas y donde abajo está además la cava submarina para que podamos tomar un vinito. Mirá y qué bueno, está sí, sí, bueno. sí, ¿Eh? que está Mirá bueno. todas las cosas que te estás enterando acá en Contexto Turístico. Andrés Que- está coordinando aquí desde Buenos Aires y todo el equipo allí en la Patagonia, en Viedma, para que vivas una experiencia distinta Ujú. allí en la Patagonia. Qué Y loco así- porque es un vinito, degustar un vinito recién salido del mar. sí. Sí, Mm. igual siempre aclaramos, nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo es la degustación del vino, vamos a hacer una excursión donde es avistar las Claro. ballenas y probar el vino común, ya después en la medida que Claro. tengamos un stock más amplio de la cava submarina nos va a dar la posibilidad de ampliar un poco la oferta de actividades que podamos hacer. Hoy en día como es algo experimental, vamos de a poquito, ¿no? Sí, en 2015 decís que arrancó la... 2015 la bodega, después 2019 la cava submarina y siempre hay que, o sea, todavía estamos en fase de estudio, de ver qué pasa con el mar. La gente siempre nos pregunta, por ejemplo, ¿ustedes no tienen miedo de que les roben las botellas ahí abajo? Y siempre les decimos, no, o sea, como si fuese nuestra principal preocupación. La principal preocupación es que el mar tiene una fuerza terrible y Ahí, es capaz de moverte una jaula. Ese claro. es nuestro principal Y temor. aparte, Claro. ahí por las imágenes que estamos viendo, no cualquiera se mete a robar una botella de No, esa. lleva una logística. La verdad que Claro, sí, lleva una logística y un equipo que claro, capaz que chicos, no. Más vale te conviene comprarla afuera y Sería, listo. sería imposible igual robar esa cantidad de botellas por un Sí, montón de sí, razones. sí. Al margen de la pregunta, ¿no? Sería imposible, porque aparte siempre la estamos monitoreando. Pero no, el principal desafío que nosotros tenemos con la cava Que submarina no se es la el mueva- mar. no se la lleve el mar. Claro, Claro. claro. Bueno, Andrés, desde ya agradecidos por el tiempo que nos dispensaste, viniste con la ola de frío para Buenos Aires. Bueno, vos estás en Buenos Aires. Vamos a estar en contacto porque nosotros tenemos un plan de creación de contenidos y la Patagonia, yo le decía a Sergio la vez pasada, digo, es un lugar y que no está muy difundido, excepto las grutas, Ujú. excepto el Dorado, ¿no? ¿Cómo Las es? playas doradas. Las playas doradas. Pero después los demás, hay Bueno, mucho por ahí mismo para- cerca de las grutas tenés Punta Perdices, que es una playa preciosa, Bahía Creek, El Cóndor. que Bueno, no son tan conocidas acá en Buenos Aires. Bueno. Hay que trabajarlo. Eso. Hay que trabajarlo. Bien. Andrés, repetinos por favor las redes sociales, la página web de la bodega. Bueno, es que la bodega como experiencia turística tiene la siguiente página, es www.viedmaexperiencias.com y el Instagram puede ser Viedma Experiencias por un lado o Bodega Guapisa también, cualquiera de las dos. Bárbaro. Bueno, está hecha la invitación, Andrés Papati con todo su equipo ahí para que conozcas la bodega, pero fundamentalmente para que conozcas vos lo que es la Patagonia, que la puerta de la Patagonia la tenés por Viedma, uno de los lugares, pero primero pasás por Carmen de Patagones, después te vas a Viedma y después agarrás a 30 kilómetros. No, hay mucho más la verdad es para 10, 15 días sí. tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí. Somos la puerta de entrada a la Patagonia, que en nuestra región se expresa con toda esa diversidad, con Claro. la historia, la fauna, la cultura, la producción. Negro Así es que hermoso, Río es Negro es hermoso. hermoso. Es Hay, hermoso. y aparte tanto para visitar. Y aparte, ahí hablamos de la costa, pero si te vas para la estepa, si te vas para Chole Choel, creo que es, para el lado de Sí. Chole Choel, para la ruta y terminás allá en la montaña. No, es espectacular. Hay un gran camino de vinos porque vos arrancás en Claro, Viedma y claro, haces claro. Guapisa, pero después te vas a un montón de bodegas hasta el Alto Valle, hasta Claro. Roca, Neuquén. Sí, O sea sí, que realmente es un exactamente. muy lindo plan. Tenelo en cuenta cuando planifiques vacaciones. Una escapada puede ser, pero fundamentalmente vacaciones para disfrutar todo lo que te brinda la provincia de Río Negro. Tenés playa, tenés montaña, tenés estepa, tenés un montón de cosas. Andrés, gracias por estar aquí en Contexto Turístico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y están invitados cuando quieran visitarnos en nuestra comarca. Vale, muchísimas gracias. Bueno, te invito también, Andrés, para que vayas a conocer esa comarca hermosa y fundamentalmente la provincia de Río Negro.